¿Y si, en algún rincón silencioso del cosmos, un fragmento de otro sistema solar rozara una sonda humana? No sería una explosión ni un desastre. Sería apenas un choque diminuto, un grano de polvo contra una superficie metálica perdida entre las estrellas, pero lo cambiaría todo, porque ese fragmento vendría de lejos, de muchísimo más lejos que cualquier cosa que hayamos visto. El 3I Atlas no nació bajo nuestro Sol. Es un viajero interestelar, un cometa formado en otro sistema, moldeado por otra estrella y lanzado hacia nosotros por el azar del universo. Cuando los astrónomos lo descubrieron, comprendieron que estaban viendo un visitante que nunca volvería, un mensajero del espacio profundo que cruzó nuestro vecindario solo una vez, para después seguir su camino. Pero imaginar que uno de sus fragmentos pudiera encontrarse con una creación humana, una sonda de la NASA, flotando en la frontera del sistema solar, es pensar en el momento más simbólico de nuestra historia científica. Un encuentro sin palabras entre lo natural y lo artificial, entre lo eterno y lo frágil. Un recordatorio de que, incluso en el silencio del universo, algo siempre está tocándonos de vuelta. A veces, el universo nos habla en silencio, no con palabras, sino con destellos que cruzan el cielo y desaparecen antes de que podamos entenderlos. El cometa 3I Atlas fue uno de esos destellos, un visitante de otro sistema solar que nos recordó lo poco que sabemos sobre el lugar en el que vivimos. Su paso fue breve, pero suficiente para despertar una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si un fragmento de ese viajero interestelar impactara una sonda de la NASA? Suena imposible, ¿verdad? Pero en el espacio, lo improbable ocurre a diario. Allí, donde el tiempo no tiene prisa y el silencio lo cubre todo, una partícula puede recorrer millones de años antes de encontrarse con una creación humana. Esa posibilidad, real o teórica, nos obliga a pensar en algo más profundo, cómo nuestra curiosidad nos ha llevado tan lejos y cómo seguimos siendo tan vulnerables frente al infinito. Y quizá ese sea el verdadero punto de esta historia. Entender que cada cometa, cada sonda, cada chispa de luz en el firmamento es un espejo de lo que somos. Curiosos, frágiles y, aún así, decididos a seguir explorando. Antes de comenzar este viaje, suscríbete a Imagina Si y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Porque al final, todos, desde cualquier rincón de la Tierra, compartimos el mismo cielo era, como si el universo hubiera dejado caer una nota en la puerta del sistema solar. Breve, brillante y enigmática. Ese mensaje se llamaba 3I Atlas, un cometa que no pertenecía a nuestro vecindario cósmico. Los astrónomos lo observaron cruzar los cielos con la velocidad de quien trae prisa, y por un instante todos sintieron la misma mezcla de asombro y humildad. No era solo un trozo de hielo y polvo, era una historia viajando desde otra estrella. Mientras los telescopios seguían su rastro, una pregunta silenciosa flotaba en la mente de muchos. ¿Cuánto sabemos realmente del espacio que nos rodea? Porque cada objeto como este, fugaz, impredecible, recuerda a la humanidad que la mayor parte del cosmos sigue siendo un misterio. Y sin embargo, seguimos enviando máquinas hacia lo desconocido, intentando descifrar ese lenguaje sin palabras que el universo habla desde siempre. En los laboratorios, las pantallas mostraban su trayectoria, los cálculos giraban en bucles infinitos y el brillo de 3I Atlas se convertía en símbolo de curiosidad pura. Un visitante que no vino a quedarse, pero sí a recordarnos que aún somos aprendices en un aula de tamaño infinito. Nadie lo sabía en ese momento, pero su paso fugaz abriría nuevas preguntas sobre nuestras propias creaciones. Esas pequeñas mensajeras metálicas que hoy viajan más allá del Sol, mientras el cometa seguía su viaje silencioso. A millones de kilómetros de distancia flotaban los testigos de nuestra curiosidad, las sondas de la NASA.
pequeños artefactos metálicos que cargan con una parte de la humanidad en su interior. Voyager 1, por ejemplo, lleva un disco de oro con saludos en más de 50 idiomas, como si fuera una botella lanzada al océano cósmico. Y ahí está también New Horizons, que una vez rozó Plutón antes de perderse entre las sombras del sistema exterior. Cada una de estas naves representa una pregunta. ¿Quiénes somos y hasta dónde queremos llegar? No están hechas solo de circuitos, están hechas de esperanza, de paciencia, de la misma necesidad de entender que llevó a los antiguos a mirar el cielo. El espacio las castiga con radiación, frío extremo y silencio eterno, pero siguen transmitiendo, enviando fragmentos de datos como si fueran suspiros humanos cruzando la distancia. A veces, un microimpacto de polvo o una fluctuación solar interrumpe su señal por segundos. Y sin embargo, vuelven a hablar, como si resistieran por puro instinto. Esa resistencia, ese hilo de conexión entre un cometa desconocido y una máquina creada por manos humanas, es lo que hace que la ciencia se convierta en poesía. Porque al final, cada fragmento de metal allá afuera nos recuerda que, incluso en el vacío, seguimos buscando señales de vida y conocimiento. Y es justo entre esas trayectorias invisibles, la del viajero interestelar y la del mensajero humano, donde comienza una historia aún más fascinante. En el silencio del espacio, donde el sonido no viaja y la distancia se mide en años de soledad, las trayectorias a veces parecen conspirar. El cometa 3I Atlas, fragmentado tras su paso por el Sol, dejó un rastro de partículas viajando sin rumbo preciso. En teoría, una de esas partículas podría cruzarse algún día con el camino de una sonda humana. No como una amenaza apocalíptica, sino como un roce diminuto, casi imperceptible, entre dos viajeros de mundos distintos. Los ingenieros saben que el espacio está lleno de peligros invisibles. Una mota de polvo, del tamaño de un grano de arena, puede golpear una nave a velocidades superiores a los 60 kilómetros por segundo. Esa colisión no se siente ni se oye, pero deja cicatrices en el metal, marcas que cuentan la historia de lo frágil que es nuestra tecnología frente a la vastedad del cosmos. Las sondas, sin embargo, están preparadas, escudos, sensores, cálculos y redundancias que buscan mantenerlas vivas. Lo fascinante no es la posibilidad del impacto, sino lo que ese contacto representaría. Sería como un apretón de manos entre dos civilizaciones que nunca se conocieron, una natural y antigua, formada por el hielo y el polvo de otra estrella, otra artificial, creada por una especie que apenas comienza a entender su lugar en el universo. Ese roce sería más que un accidente, sería un encuentro simbólico entre lo eterno y lo efímero. Y si ese momento llegara, aunque fuera imperceptible para nosotros, ¿qué señales dejaría? ¿Qué podríamos aprender del polvo de otro sol, golpeando la piel metálica de una sonda humana? Si un fragmento del 3I Atlas tocara realmente una sonda, la NASA no lo vería como una tragedia, sino como una oportunidad única, porque ese impacto traería consigo algo más que daño, traería información. Cada partícula que viaja desde otro sistema solar es una cápsula del tiempo, una muestra física de un mundo que nunca podremos visitar. Los científicos sueñan con analizar algo así, con descubrir átomos forjados bajo una estrella diferente a la nuestra. Laboratorios enteros en la Tierra podrían dedicar años a interpretar esos datos. Bastaría un pequeño rastro, un cambio en la superficie del panel, un fragmento adherido al material. En esas señales microscópicas se esconderían respuestas sobre cómo se forman los cometas, cómo nacen los sistemas planetarios y quizás cómo se distribuye la vida por el universo. Cada hallazgo abriría nuevas puertas, como si cada grano de polvo fuera una pista más en la historia del origen cósmico. No sería la primera vez que ocurre algo parecido. La misión Stardust, por ejemplo,
trajo a la Tierra partículas del cometa Wild 2, y su análisis cambió nuestra comprensión sobre los ingredientes del sistema solar primitivo. Imaginar lo mismo, pero con material interestelar, sería como recibir una carta escrita en un idioma desconocido, enviada desde otro sol, y mientras los científicos se preparan para interpretar lo inimaginable, otra reflexión comienza a surgir. ¿Qué significa para una especie alcanzar la capacidad de tocar, aunque sea por accidente, un fragmento de otro sistema estelar? En el fondo, todo impacto, real o hipotético, refleja algo más profundo que un simple choque de materia. Refleja el deseo humano de comprender, de extender la mano hacia lo desconocido, aun sabiendo que quizá nunca reciba una respuesta. Cuando una sonda atraviesa el vacío, lleva consigo más que tecnología, lleva preguntas, sueños y la silenciosa confesión de que aún buscamos nuestro lugar entre las estrellas. Cada misión espacial, desde las Voyager hasta las más modernas, es una forma de preguntarle al universo si estamos solos. Y cada cometa que pasa, cada fragmento que roza nuestras máquinas, parece contestar con un eco distante: todavía no lo sabes todo. En ese diálogo invisible entre el cosmos y la curiosidad humana, nace lo que nos hace verdaderamente distintos. La necesidad de seguir intentando, porque quizá el verdadero aprendizaje no está en los datos, sino en la conciencia de nuestra fragilidad, en entender que somos una chispa temporal, explorando un océano eterno. Si el 3i Atlas nos recordara eso con su paso fugaz, ya habría cumplido una misión más grande que cualquier sonda y, sin embargo, mientras ese pensamiento se disuelve en el silencio del espacio, una nueva pregunta empieza a formarse, tan inevitable como las órbitas mismas. Cada descubrimiento en el espacio deja un eco en la conciencia humana. No importa si se trata de un gran hallazgo o de una simple señal perdida entre interferencias, lo importante es lo que despierta en nosotros. Cuando el 3i Atlas cruzó fugazmente nuestros telescopios, recordó a muchos que el conocimiento no se conquista con certezas, sino con preguntas bien hechas. La ciencia, al fin y al cabo, no es un conjunto de respuestas, sino una forma de mirar con humildad. En ese sentido, cada sonda enviada por la NASA es más que un experimento, es una extensión de nuestra curiosidad colectiva. Y pensar que una partícula de otro sistema solar pudiera rozar una de ellas no provoca miedo, sino una especie de reverencia. Porque ese contacto simbolizaría el diálogo más puro posible entre dos tiempos distintos del universo. El pasado remoto de una estrella extinta y el presente efímero de nuestra especie pensante. Esa conexión entre lo que fue y lo que está siendo nos recuerda que toda búsqueda de conocimiento es también una búsqueda de nosotros mismos. Mirar el cielo no es solo querer entenderlo, es intentar entender por qué existimos en medio de tanto silencio. Y mientras los cometas siguen su danza invisible, la humanidad continúa enviando nuevas sondas, nuevos sueños, nuevas preguntas, preguntas que quizá algún día encuentren respuesta en la voz metálica de una nave o en el eco luminoso de un fragmento perdido entre las estrellas. A veces el universo nos habla en silencio, no con palabras, sino con destellos que cruzan el cielo y desaparecen antes de que podamos entenderlos. El cometa 3i Atlas fue uno de esos destellos, un visitante de otro sistema solar que nos recordó lo poco que sabemos sobre el lugar en el que vivimos. Su paso fue breve, pero suficiente para despertar una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si un fragmento de ese viajero interestelar impactara una sonda de la NASA? Suena imposible, ¿verdad? Pero en el espacio, lo improbable ocurre a diario. Allí, donde el tiempo no tiene prisa y el silencio lo cubre todo, una partícula puede recorrer millones de años antes de encontrarse con una creación humana. Esa posibilidad, real o teórica, nos obliga a pensar en algo más profundo. Cómo nuestra curiosidad nos ha llevado tan lejos.
y cómo seguimos siendo tan vulnerables frente al infinito. Y quizá ese sea el verdadero punto de esta historia. Entender que cada cometa, cada sonda, cada chispa de luz en el firmamento es un espejo de lo que somos. Curiosos, frágiles y aún así decididos a seguir explorando. Antes de comenzar este viaje, suscríbete a Imagina Si y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Porque al final, todos, desde cualquier rincón de la Tierra, compartimos el mismo cielo. Tal vez el verdadero impacto no sea el de un fragmento interestelar golpeando una sonda de la NASA, sino el de una idea despertando dentro de nosotros. El universo nos lanza recordatorios disfrazados de cometas, señales que cruzan el cielo para decirnos que aún hay mucho por descubrir. Y cada vez que una misión humana se aleja un poco más del Sol, no lo hace solo por ciencia, lo hace por esperanza. Piénsalo por un momento. ¿Qué representa para ti mirar al cielo? ¿Te inspira curiosidad, miedo o humildad? Tal vez la respuesta diga más de nosotros que cualquier telescopio, porque comprender el cosmos no es solo mirar hacia afuera, sino también hacia adentro, hacia esa parte de nosotros que necesita saber de dónde viene y hacia dónde va. Si este viaje te hizo mirar al espacio con nuevos ojos, suscríbete a Imagina Si y activa las notificaciones y acompáñanos en cada historia que nos conecta con el universo. Déjame en los comentarios, ¿qué crees que aún falta por descubrir allá afuera? Tu respuesta puede ser el comienzo de nuestro próximo viaje.